Shalom amigos, qué lindo volverles a ver a través de estas cámaras. Me imagino verlos a ustedes. Sabemos que están bien, tenemos contacto con cada uno de ustedes y nos alegramos muchísimo de poder compartir la palabra de Adonai, compartir el mensaje de nuestro Dios que nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y también nos alegramos poder tenerles a ustedes como amigos y podernos ver pronto. Ya va a tener noticias de nosotros poder estar allí en Rosario y verles personalmente. Y estamos hablando de Pesaj, la fiesta de la Pascua, el recordatorio de la libertad que tuvo el pueblo de Israel allí cuando tuvieron 430 años de esclavitud, y luego Dios con poderosa mano, con testimonios poderosos, escogiendo a Moisés, a Moshe, para ir a libertar al pueblo de Israel. Ellos salieron en libertad, y no solamente se recuerda una liberación, diríamos así como de persona, como en lo físico, sino también se habla de una libertad de la esclavitud mental. Imagínense, generación tras generación viviendo esclavo. Los hijos de los hijos, y así cada generación viviendo bajo una opresión, viviendo bajo el látigo, pesadas cargas, ya no podían vivir más, estaban angustiados, tristes, hasta que recordaron las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le iba a dar Dios una tierra donde iban a ser una nación, iban a ser multiplicados e iban a ser benditos. Imagínense qué hermosa promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero que se habían olvidado. Pero llegó un momento que se acordaron, clamaron al Señor, clamaron a Adonai, Dios descendió para librarles y llamó a Moshe, que él tuvo un llamado desde niño. Ya Jocabed, la mamá, lo vio, que había algo especial de parte del Eterno en la vida de Moshe, lo preparó, lo capacitó en esta fe hebrea, pero después él fue llevado al palacio de Faraón, fue criado con todas las glorias de Egipto, con toda la sabiduría de Egipto, elocuente, poderoso en palabras, allí Moshe, pero llegó un momento allí cuando tenía 40 años aproximadamente, que tuvo el deseo de ir a ver a sus hermanos y poder librarles, porque él sabía que Dios lo había llamado para librar al pueblo de Israel. Pero la historia continúa y él quiso hacer con sus propias manos libertar a sus hermanos, pero terminó matando a un egipcio, lo descubrieron y él tuvo que salir corriendo, huyó de Egipto para poder salvar su vida, porque realmente tuvo miedo, y vivió 40 años más en el desierto, allí con su suegro, Jetro, pastoreando ovejas. Y Pesaj para mí es una fiesta que habla mucho, es una conmemoración de que nos habla realmente de muchas cosas. Dios allí, hay mucho simbolismo, nos dejó una enseñanza muy amplia, muy grande. Conocemos ya lo que es el Seder de Pesaj, las bendiciones en Pesaj, conocemos parte de la historia que se lee en Pesaj, ahí en el Agadá. Entonces, quiero hoy enseñarles algo un poquito más profundo, algo que tal vez no estamos acostumbrados a oír en Pesaj, y es acerca de la fe, como el motivo que tenemos y que es mi petición al Eterno por cada uno de ustedes, es despertar a la fe en Adonai, porque a veces, y lo he escuchado y me lo han dicho, muchas personas hablan del pasado como un Dios de pasado, como lo que Dios hizo, lo que Dios habló, pero como que Dios no es
presente ni es del futuro. Pero tenemos que entender de que Dios es eterno. Dios es eterno. Él está en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Claro, esto a nuestro entendimiento, nuestro razonamiento es una locura, pero es la verdad. Y ahí es donde nosotros depositamos la fe en un Dios único primero, creador de todas las cosas, que con el poder de su palabra, Él habló y fue hecho. Él mandó y se hizo, se ejecutó lo que Él dijo, porque Él es Dios. No es un Dios chiquito, no es un diosito, no es un Dios de una imagen de una persona, no es un Dios que duerme, que se cansa, que no escucha, que está fatigado. El Dios de Israel, el Dios que se reveló a Israel, que se reveló primeramente a Abraham. Bueno, tenemos la historia de Adán, tenemos la historia de Noé, muchos otros personajes antes de Abraham, pero Dios se manifestó a Abraham ya para dar inicio a una nación que iba a ser luz a todas las otras naciones. Entonces tenemos que ver a un Dios eterno, un Dios poderoso, que Él ya vio el futuro, Él está hoy presente y que hoy también Él habla. Y su palabra, el Tanaj, la Torah, nos está hablando de su voluntad, de su propósito. Por eso es que nuestra confianza y nuestra fe están en Adonai, que Él está hoy presente, que Él es real. Entonces, cuando yo voy a celebrar Pesaj o voy a recordar Pesaj, tengo que recordar que no solamente fue algo histórico, algo que Dios hizo, no fue algo como un cuento, porque a veces se narra la historia en la Gadá, en el Pesaj, se cuenta como un cuento, pero aquí es algo real. Aquí vemos la mano de Dios, el poder de Dios, obrando a favor de su pueblo por una promesa que Dios dijo y que el pueblo le creyó. Pero entonces llegamos al punto del capítulo 14, del capítulo 12 de Shemot, donde ahí ya nos habla la última plaga que Dios va a enviar a Egipto, que es la muerte de todos los primogénitos, todos los primeros hijos nacidos en Egipto, ya sea del faraón y de los animales, desde el más pobre al más rico en Egipto. Entonces Dios le habla a Moshe y le dice: di al pueblo de Israel que guarden a partir de este mes, va a ser principio del año, a los 10 días de este mes, tienen que preparar el cordero, un cordero sin mancha, un cordero que no tenga roturas, no tenga problemas, no esté enfermo, un cordero perfecto prácticamente, y tenían que inmolarlo, o sea, prepararlo, apartarlo durante 4 días allí, y lo iban a sacrificar el día 14 de este mes. Entonces el pueblo tenía que hacer eso, luego comerlo asado, con hierbas amargas. Conocemos también esta fiesta, ¿no?, como la fiesta de los panes sin levaduras, no tenía que ver en nada leudado, y Dios allí le dice que la sangre de ese cordero que iba a ser sacrificado tenía que pintar, ¿no?, las columnas de la puerta, el dintel de la puerta, el ingreso a su casa, al hogar, lo que representaba la abertura, digamos, el ingreso al hogar de esa familia, tenía que estar rociado, pintado, allí con hojas de palmera o con hojas de ramas de árboles, poder pintar ahí, usaron los hisopos y pintaron. Porque el ángel de la muerte que iba a venir allí en la noche, al ver la sangre, iba a pasar por alto. Ahí viene la palabra pesa, algo, pasar por alto. Pasar por alto el hogar, pasar por alto la muerte. Entonces allí yo me encuentro y me pongo en la situación de Moshe, de decir: wow, si yo no pinto, no pongo la sangre del cordero en la puerta de mi casa, yo también corro riesgo de morir, siendo el pueblo elegido, el pueblo que Dios quería libertar. Entonces hablamos de fe ahí. Yo tengo que creer de que realmente lo que Dios va a hacer
lo va a hacer. Lo que Dios dijo, lo va a ejecutar. Entonces el pueblo tuvo que tener fe. Por eso que Pesaj habla de fe. Fe en los preceptos de Dios, fe en lo que Dios dijo, fe en lo que Dios está queriendo desarrollar allí para traer redención, para traer libertad al pueblo de Israel. Y conocemos la historia, que el pueblo lo hizo y así fue, y pasó el ángel de la muerte y todos murieron, los primogénitos de Egipto. Hubo una gran lamentación. El pueblo sale al otro día libres, lo dejaron ir, pero tuvieron que pasar mucho tiempo, tuvieron que el pueblo de Israel vivir momentos difíciles antes de partir, pero Dios los sacó con poderosa mano, los sacó ricos porque las mujeres egipcias le entregaron joyas, oro, alhajas, no salieron con las manos vacías, se fueron con todo el ganado, fue algo maravilloso, había alegría, había fiesta en el pueblo de Israel, y sin embargo en Egipto había dolor, había llanto, había angustia por la muerte de tantas gente, tantos niños o primogénitos, personas, animales que murieron. Le costó caro a Faraón no haber obedecido la voz de Dios. Y yo esto lo traslado al día de hoy. Si yo voy a celebrar Pesaj, yo tengo que creer de que Dios es real, primeramente, que Dios está aquí. Que yo no voy a leer un cuento, sino voy a leer algo que Dios hizo. Que Dios hizo. Y que Dios no ha cambiado en su palabra. Él dice, no se ha acortado la mano de Dios para bendecirnos, no se ha acortado la mano de Dios para prosperarnos, para protegernos, para librarnos de todo mal. La mano de Dios no se ha acortado. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no ha cambiado. Y fíjense lo que dice el Salmo 78, versos 5 al 7. Dice Dios, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y eso es lo maravilloso de poder recordar cada fiesta, cada acto, cada obra de Dios, cada palabra de Dios, cada consejo de Dios, cada promesa de Dios. Poderle a nosotros enseñar a nuestros hijos, recordar lo que Él hizo, a fin de que nuestros hijos, así como nosotros, pongamos nuestra confianza en Dios. En este Pesaj, que podamos nosotros también meditar y hacernos un balance en quién estoy poniendo mi confianza. A veces esperamos en un gobierno, esperamos en una persona, esperamos en nuestros padres, en nuestros hermanos, no sé, en un trabajo, en un jefe, en una empresa. Ponemos la confianza a veces en tantas cosas que son tan frágiles, que hoy están y mañana desaparecen, que hoy a lo mejor me ayudan, pero mañana no están más y no puedo ya tener esa ayuda, ya no puedo confiar en una persona que me dijo algo y no lo cumplió. Pero aquí Dios, el consejo de Dios es que Él nos dice, enseñen a sus hijos, repitan la palabra, celebren Pesaj, celebren cada fiesta, celebren cada conmemoración de lo que Dios ha hecho, las obras de Dios, los mandamientos de Dios, enseñen a los hijos a fin de que pongan su confianza en Dios y guarden sus mandamientos. Y les aseguro que cuando ponemos la confianza en Adonai, en el Eterno, el que habita la eternidad, el que está allí sentado en su trono para gobernar, reinar, Él no ha perdido su poder. Él sigue siendo Dios. Que usted ponga en este Pesaj la confianza en Adonai. Que crea, que deposite fe. Fe es creer que lo que Dios dijo es real y lo va a hacer.
y acérquese a Dios, clame a Dios, hable con Él, porque Él oye y Él responde. Así que prepárense para este Pesaj de una forma diferente, que podamos celebrar Pesaj en este año con fe, con amor a Dios, guardando su palabra, creyéndole a Él y sabiendo de que mi confianza siempre va a estar depositada en Él, y Él sabrá cómo nos va a ayudar. Así que les animo a creer. Estamos haciendo tefilot por cada uno de ustedes. Sepan que estamos siempre pidiendo al Eterno por cada uno de ustedes, sus familias. Les amamos, creemos que Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de ustedes. Y creo que pronto nos veremos. Así que shalom y bendiciones para cada uno de ustedes de parte de Hashem.